Muy buenas hermanos, amigos. Vamos a la lección de hoy. Hoy vamos a la lección número 6 del libro Los ministerios y el discipulado en la iglesia normal. Vamos a hablar de buscar el sentir. ¿Qué es esto de buscar el sentir? ¿Cómo podemos equilibrar en una iglesia la democracia con la autoridad apostólica o la autoridad de la palabra en el ejercicio de las funciones ministeriales? ¿Cómo podemos saber lo que la gente sienta, piensa, de acuerdo a su edad espiritual y a su madurez? Son las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta lección. Espero que pongamos mucha atención y podamos entender cómo podemos buscar el sentir en la iglesia para actuar no de acuerdo a la voz de la mayoría, sino a la voluntad del Señor de acuerdo a la madurez de los hermanos. Vamos al tema de hoy. Hoy vamos al capítulo 6 del libro Los ministerios y el discipulado en la iglesia. Pasemos a la lección. El tema que hoy vamos a compartir es cómo buscar el sentir. En otras palabras, cómo poder llevar una iglesia adelante habiendo diversas tendencias, pero unificando el criterio en el concepto del reino. Que seamos todos una misma cosa. Vamos a hablar de el gobierno de la iglesia y hacer algunas preguntas. ¿Cómo debe ser el gobierno de la iglesia? ¿Y cómo podemos combinar la autoridad de los ancianos o los pastores en la palabra, así como la consulta a la asamblea de los miembros en asuntos que van más allá de lo bíblico y espiritual? ¿Cómo es posible conducir a la iglesia al gobierno de Dios tomando en cuenta el pluralismo? ¿Cómo buscar el sentir del cuerpo de Cristo para tomar decisiones en momentos difíciles y en situaciones especiales, según la palabra de Dios? Estos son los puntos que vamos a tratar de abordar. Pero vamos a comenzar nuestro análisis en definir la diferencia entre doctrina y gobierno. ¿Qué es doctrina y qué es gobierno de Dios? El gobierno de Dios y la doctrina se diferencian. La doctrina determina la demanda del evangelio. Es fundamental, incambiable. Hay que entender que la autoridad de los ministerios en la palabra, en lo que está revelado, es imperativa. Y no se debe basar en los deseos o caprichos de la gente. Pero sin embargo, hay asuntos que se salen de este marco. Y es cuando debemos considerar el sentir del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, antes de tomar una decisión. Y esto tiene que ver con el gobierno eclesiástico. Así que no podemos actuar en todas las situaciones como teniendo señorío del rebaño o como que yo soy dueño de todo, pues esto nos llevaría al abuso de autoridad y a lo que podíamos denominar la tiranía de los santos. Para mover un cuerpo, que es la iglesia, hacia un fin determinado, debemos contar con el apoyo de sus miembros, porque en ciertas áreas no podemos ir contra el parecer del pueblo, pues sería caótico y destructivo, más que nada en lo que tiene que ver con lo financiero y estructural. Así que hay algunas acciones o cambios que debemos de emprender y las cuales debemos de buscar el sentir de la congregación, principalmente en todo lo que tiene que ver con lo administrativo y operativo. Aunque en la iglesia hay un consejo de ancianos o un líder, no debemos considerar que el consejo de ancianos o pastor es infalible, ni tampoco una asamblea que sea totalmente soberana. Partiendo de este punto de vista,
la pregunta sería, ¿qué se impone y qué se debe consultar a la asamblea? Los ancianos deben imponer su autoridad espiritual dentro del marco de la palabra. Y el pueblo de Dios debe de acatar todo aquello que es doctrina o principio sólido de la palabra. Y para esto el pastor o los líderes o los ancianos no tienen que consultar con nadie. La pregunta es, ¿qué cosas son las que los pastores pueden hacer que no necesitan aprobación de una asamblea? O sea, que la palabra le da plena autoridad para hacerlo. Primero, es deber de los pastores exigir a sus miembros el sometimiento total y absoluto al señorío de Cristo para todos los que formen la iglesia. Y es deber de mandarle que guarden y vivan todo lo que Jesús enseñó en su palabra. La imposición del señorío de Cristo es una demanda global, imperativa y básica para todo el que quiera ser discípulo. Segundo, los pastores deben demandar a su iglesia a vivir una vida santa. Esto envuelve cuidar el testimonio en todas las facetas del diario vivir, exhortando, reprendiendo y aún disciplinando con toda autoridad a aquellos que no vivan en el orden establecido en la palabra. Y esto lo enseña primera de Timoteo 4, 13, 15 y segunda de Tesalonicenses 3, 14. Porque el apóstol Pedro nos manda en primera de Pedro 14, 16, sed santo porque yo soy santo. La tercera cosa que los pastores pueden ejercer sin permiso de nadie y con plena autoridad es el evangelismo y la formación de la iglesia en la palabra. Los ancianos pueden mover a la iglesia hacia cualquier proyección de trabajo y no necesitan permiso de nadie para que salgan a predicar, ya que esto es el fin del ser iglesia. Y el fin del cuerpo de Cristo es predicar y hacer discípulo, como ordena Mateo 28, 19. Sin embargo, existen áreas que no se puede actuar con autoridad hegemónica, sin considerar la opinión de la mayoría. Pues hay áreas donde no hay apoyo bíblico para que los pastores impongan su criterio. Y por lo tanto, en estas áreas que no son doctrina, los líderes deben palpar el sentir de la asamblea o de la iglesia. Como, por ejemplo, en los asuntos administrativos, el uso del dinero y la aprobación de los presupuestos, así como el estado de cuentas de la iglesia, deben mantenerse aparte del ministerio. Y cualquier decisión o manejo de estos fondos para comprar bienes costosos o para pedir préstamos o comprar propiedades o hacer mejora, debe ser sometido al criterio de la asamblea o de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que aportan el dinero. B. Se debe consultar a la asamblea para nombrar delegados a la asamblea general, si estamos en una estructura asambleísta, con previa proposición a los ancianos y con análisis de esto para llevarlo a la asamblea en una elección que puede ser abierta o privada, pública o en secreto. C. Para tomar decisiones en la compra de bienes e inmuebles o para vender estos, ya que los bienes de la iglesia no son del pastor ni de nadie, es de toda la comunidad. D. Debe consultarse a la asamblea para informar
sobre disciplina o asuntos morales de algunos miembros, principalmente cuando el pecado cometido afecta el testimonio y la moral de la congregación. Para definir posiciones en asuntos que son extrabíblicos, con relación a problemas que tengan con otras comunidades, denominaciones, o cuando haya conflictos estructurales relacionados con la iglesia local, en lo cual los ancianos consideren necesario la participación de la asamblea. En la Biblia le llamaban a esto concilio, para tratar asuntos que son extrabíblicos y forman parte del quehacer de la iglesia. Para enviar misioneros y obtener apoyo de la asamblea. Existen otras situaciones en donde se puede combinar la autoridad de los ministerios con el sentir de la asamblea, como por ejemplo, para elegir los diáconos. Los ancianos o líderes de la iglesia determinan las personas idóneas según la palabra y que reúnen los requisitos bíblicos para desempeñar una función de diácono. Por ejemplo, si vamos a elegir un diácono tesorero, deberían estudiar no solo la vida moral y espiritual y social de la persona, sino que reúne las cualidades y capacidad humana para llevar a cabo tal responsabilidad encomendada. En este caso, el que vaya a ser candidato o los candidatos para contabilidad o tesorero deben saber administración o contabilidad. Debemos añadir a la capacidad intelectual o física las condiciones bíblicas y el factor humano según la palabra. Otro punto de vista en lo cual los ancianos deben tomar en cuenta el sentir de la iglesia para nombrar nuevos ancianos. O sea, los ancianos crecen y se desplazan y a veces es necesario introducir nuevos ancianos en una iglesia. Un gobierno pluralista. El consejo de ancianos de una iglesia debe ser siempre de 3, 5, 7 para evitar empate. Y son los pastores o líderes de la iglesia. Cuando un anciano se desplaza a un puesto superior o sale a otra misión, hay que sustituirlo por otro. Posiblemente hay que elegir entre los más destacados del liderato, al que más cualidades tenga. El reconocimiento de los ancianos junto con la aprobación de los ministerios debe ajustarse a las condiciones bíblicas previamente establecidas y que sea notorio delante del pueblo. Sin embargo, es bueno consultar el sentir de la iglesia para ver si, al poner un líder en el ministerio, la iglesia le considera aceptable, acepta su autoridad y su testimonio desde todo punto de vista reúne las condiciones bíblicas determinadas en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, y en Tito 1, del 5 al 9. También hay que llevar a la asamblea cualquier proyección social de la iglesia que haya una inversión, principalmente cuando esto envuelva metas elevadas que requieran un compromiso de la congregación. Aunque los ministerios tienen el poder de mover la iglesia hacia el trabajo evangelístico, y para esto no necesitan tener aprobación, sí necesitan, cuando van a hacer una actividad o situación especial que se salga de lo normal, tener un compromiso serio, donde sepa que lo que vayan a emprender tienen el apoyo de la comunidad. No es lo mismo ir a evangelizar a una plaza que poner un hogar de niños, un orfanatorio, un lugar para ancianos o un centro de rehabilitación. Cuando hacemos una evaluación del sentir de la iglesia hacia una proyección social, podemos llevar a cabo el trabajo o la visión sabiendo que detrás de nosotros esa visión o ese trabajo va a tener compromiso de la congregación. Ahora viene la pregunta,
¿Cómo debemos buscar la opinión de la asamblea? Pues a la hora de someter un asunto al sentir de la asamblea, debemos considerar que existen dos formas de expresión parlamentarias para evaluar lo que vamos a hacer. Y estas dos formas de expresión parlamentaria son, uno, la participación directa. Es en donde los presentes en la reunión piden la palabra y a través de las reglas parlamentarias opinan, proponen, discutan y votan. La segunda forma es la participación privada. Se discute, se presenta la moción, se discute y después, en un plebiscito o consulta a las personas de forma secreta y depositada en una urna sin poner el nombre, voto secreto, la gente expresa su opinión o elección a las diferentes opciones planteadas por los ancianos o el gobierno local. La participación directa se debe efectuar en todos aquellos asuntos de índole administrativo, en donde se informa y se discute todo lo concerniente al aspecto financiero de la obra. Pero cuidado, hay un grave peligro cuando asuntos de índole espiritual y personal se someten a este método, como por ejemplo, la elección de diáconos o ancianos a través de propuestas directas, porque pueden haber problemas morales o doctrinales que no podemos revelar. Por lo general, estas situaciones crean conflicto por los siguientes motivos que vamos a detallar. 1. Elección de personas. Puede ser una persona muy carismática, pero no tiene una vida cristiana acorde a las enseñanzas bíblicas. La mayoría tiene un sentido de apreciación no correcto y en una asamblea muchos no conocen la vida moral, social y íntima de muchos miembros, los conocen subjetivamente. Sin embargo, los ancianos y los maestros de discipulado de esta persona conocen a fondo su vida moral, familiar y de mayordomía. ¿Qué tal si proponen una persona que no reúne cualidades espirituales, familiares o morales? Se vería poco ético que en público expusiéramos las razones para rechazar a un hermano que haya sido propuesto por la asamblea para desempeñar un puesto y no tiene una conducta bíblica correcta. Y nos pidan explicación, ya que debido a que no anda bien en todas las áreas de la vida cristiana, objetamos su elección, lo descalificamos y entonces la gente va a pedir cuenta o le hacemos pasar una vergüenza. Para ocupar una posición dentro de la iglesia se debe requerir las condiciones establecidas en la palabra de Dios, las cuales podemos clasificar en 3 grupos. En lo espiritual, que sea una persona comprometida como miembro fiel a los cultos, participe en todas las actividades en la cena del Señor, que practique la mayordomía cristiana y que esté sujeto a su maestro y ancianos en la palabra. En lo moral, que tenga ante el mundo una vida intachable, sin deudas, escándalos. La no participación en actos de conducta dudosa, que vista decorosamente, que tenga una vida templada, sin concupiscencia, y que sea una persona responsable e íntegra. En lo social, que gobierne bien su casa y su familia, que sepa tratar bien a las personas, que sea trabajador, puntual, honrado y que cumpla todos los deberes sociales requeridos. Segundo, la división de la iglesia en partidos.
Hay que tener cuidado cuando en una asamblea creamos tendencia en que la iglesia se divide en partidos. Dentro de una comunidad, a veces se empiezan a proponer a candidatos de forma pública y la gente levanta la mano y toma partido hacia uno u otro. E inconscientemente, con esta actitud, se crea una confrontación que va a afectar las relaciones personales de los hermanos entre sí. Te pueden alterar los ánimos y pueden llegar a situaciones carnales que no son saludables en la congregación. Por eso, la elección de personas en franca abertura de discusión es conflictiva y peligrosa y puede crear división y luchas de poder. Tercera causa por la cual tenemos que tener cuidado a la hora de elegir líderes, no hacerlo abiertamente. Porque tendremos que revelar intimidades en público de líderes que andando mal son propuestos para puestos clave. Se puede dar el caso de que, para rechazar a un hermano propuesto directamente, los ancianos tengan que dar razones, llegando a revelar intimidades o confesiones, porque si se explica públicamente la descalificación, la persona quedaría avergonzada. Y además nos veríamos también en el serio compromiso de tener que dar una contestación que quedaría mal si evadimos la verdad. Revelar intimidades en elecciones públicas puede herir sentimientos y molestar al candidato y a otras personas involucradas en los hechos, ya que en muchas iglesias la gran mayoría de los hermanos ignoran las intimidades de la vida de algunos líderes que pueden ser descalificados por los ancianos. Ejemplo, el revelar que un hermano propuesto no diezma, o que en su hogar tiene conflictos con su esposa, a la cual le pega. Recuerdo una vez que conocí a un joven muy carismático que me confesó en forma privada que había cometido un serio pecado sexual. A los pocos días, en una reunión, fue propuesto por la asamblea para un puesto de líder. Los ancianos o líderes y yo nos opusimos abiertamente, pues sabíamos que últimamente no andaba bien. Pero la asamblea pidió una explicación de nuestra oposición a su elección, por lo que me vi entre la espada y la pared, ya que lo que sabía era un secreto de confesión, y si lo manifestaba en público, podía destruir hasta su matrimonio. Oh, pero gracias a Dios, cuando las cosas estaban más calientes, la persona propuesta optó por declinar su nombramiento, quizás por miedo a que se supiera lo que pasaba. Esto me libró de un serio compromiso que hubiera repercutido no solamente en nuestras relaciones y en la vida de muchos miembros de la iglesia, sino principalmente en su hogar y en su familia. Considero saludable que los ancianos o líderes de la iglesia sometan cada año a la congregación una encuesta de consulta sobre la realidad del sentir en todas las áreas, y así puedan tener una idea de la salud espiritual y emocional de la comunidad y saber hasta dónde los líderes que hay son aceptados y respetados. Esta consulta sería un diagnóstico de la salud de la congregación en sus diferentes áreas de trabajo. La encuesta o consulta deberá hacerse por escrito, sin nombre, en secreto, y se deberá buscar la forma más fácil para que no tengan que escribir mucho, sino que puedan optar por la mejor respuesta con una X a las preguntas que propongamos. Pueden haber varias opciones según
cada planteamiento o proyecto de la iglesia. Debemos clasificar la encuesta en diferentes áreas de evaluación. Yo, por regla general, acostumbro a evaluar los siguientes aspectos. 1. Opinión de la asamblea sobre el trabajo de la iglesia. Es bueno saber qué piensa la asamblea de lo que la iglesia está haciendo en su proyección, tanto misionera, evangelística como social. Evaluar la actitud de integración de la iglesia nos ayuda a saber por dónde vamos. Debemos exponer los programas, los planes de trabajo, los aspectos de mayordomía, la evaluación de los programas existentes y medir el nivel de aceptación y compromiso que cada miembro tiene con la visión o el quehacer de la iglesia. 2. Opinión sobre los ministerios de la iglesia. Se debe evaluar la labor del ministerio, de los ancianos, incluyendo las funciones del pastor, para medir el grado de aceptación y autoridad que tiene en la congregación. Recordemos que Jesús evaluó su conducta al preguntarle a sus discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? Y después les preguntó, ¿y ustedes qué piensan de mí? Debemos evaluar, 1, la labor pastoral. Opiniones sobre las predicaciones, si son edificantes o no. Evaluar la autoridad de cada anciano sobre la integración del liderazgo, propuestas de nuevos ancianos y situaciones puntuales. 3. Pedir la opinión sobre los diversos diáconos que hay en la iglesia. ¿Qué opina de sus funciones y conducta? También se debe presentar decisiones para elegir nuevos diáconos, proponiendo una terna o lista de varias personas para aquellos puestos específicos en los cuales puedan funcionar y para los cuales estén capacitados, por supuesto, dejando la oportunidad a que sugieran otros candidatos no propuestos por los ancianos, pero que sí se pueden analizar y estudiar. 4. Opinión sobre la relación y necesidades de los hermanos. Hay que evaluar el área de las necesidades de la iglesia. ¿Qué áreas tenemos que atender más? Si es la enseñanza, la información o la problemática de las relaciones personales entre unos y otros. Así también como el liderato de la iglesia. Se puede establecer una evaluación del conocimiento adquirido sobre algunos énfasis o conceptos que se hayan enseñado últimamente y saber si la congregación ha asimilado lo que desde el púlpito se está enseñando. Y lo más importante, hay que ver si hay conciencia bíblica en algunas actuaciones específicas de temas que se han dado, como por ejemplo la mayordomía, la disciplina, el compromiso, servicio, relaciones familiares, finanza y sexo. Una vez realizada la encuesta, se debe evaluar en el Consejo de Ancianos y llevar los resultados a estadística en porcentaje para que, en base al resultado, iniciemos los cambios necesarios y los nombramientos y las acciones que pueden mejorar el quehacer de la iglesia. Es importante la evaluación de la encuesta y la comunicación a la comunidad de forma transparente, aunque a veces en la misma algunos líderes podemos quedar mal parados, pero es mejor reconocer nuestros errores y rectificar que seguir adelante cometiendo los mismos errores. Y para concluir, sería saludable celebrar una asamblea local para informar los acuerdos tomados en base al sentir recogido en la consulta e informar los resultados a toda la asamblea al final. Aunque la evaluación obtenida
no tiene que ser determinante, debe de ejercer influencia en las decisiones que se tomen. No debemos ignorar las inquietudes y los puntos de vista de los miembros, pues al fin y al cabo, si no tomamos el sentir y resolvemos la problemática de la iglesia, nos estancaremos. Solo una iglesia camina saludable si, como dijo el apóstol San Pablo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios los bendiga y esperamos que esta enseñanza sea de edificación. Y recuerde, tenemos que llegar a una meta sintiendo todo una misma cosa y buscando todo una misma regla. Dios nos ayude. Muchas gracias por aceptar la enseñanza. Para aprender más, puede visitar nuestra página web www.contralapostasia.com o me puede mandar un correo electrónico a marioeduardofumero@gmail.com. También en YouTube hay un canal que tiene todas estas presentaciones que le puse ahí. El canal es de Mario Eduardo Fumero. Puede visitarlo y ver toda la colección de enseñanzas que hemos dado. Muchas gracias por habernos acompañado y le esperamos en la próxima enseñanza de esta serie.